Para comenzar el acto tiene la palabra el presidente de la Cámara de Comercio de España, don José Luis Bonet. Secretaria de Estado, querida Chiana, presidentes de COE, Foro de Marcas Renombradas, Club de Exportadores e Inversores y AED, presidenta de la Comisión de Internacionalización de la Cámara de España, autoridades, representantes de empresas e instituciones, señoras y señores, buenos días a todos. En nombre de las 5 entidades coorganizadoras de la 5ª Cumbre de Internacionalización, deseo darles la bienvenida a esta su casa y agradecerles que nos acompañen en la jornada de hoy. Quiero transmitir un agradecimiento especial al ministro, que vendrá próximamente, a Secretaría de Estado y autoridades que van a participar en este acto por su respaldo, un año más, a esta iniciativa. Gracias igualmente a nuestro socio colaborador KPMG por su valiosa contribución al debate a través de un nuevo estudio que hoy presentamos titulado «La empresa española ante un nuevo escenario internacional». Este estudio realiza una radiografía del estado de situación, perspectivas y retos de la internacionalización desde la visión del sector empresarial. En la cumbre vamos a contar igualmente con el testimonio de empresas concretas a través de varios vídeos que nos permitirán completar la perspectiva sobre las cuestiones que vamos a abordar en el foro. No voy a detenerme en los muchos datos que demuestran la enorme importancia, el papel determinante que ha tenido el proceso de internacionalización de nuestras empresas en el crecimiento, transformación y competitividad de la economía española. Sin duda, las empresas hemos sido la punta de lanza de la sociedad civil y las grandes protagonistas de lo que se ha llamado el milagro económico español. Pero el enorme y rápido camino que ha recorrido España en su integración en la economía mundial y los progresos alcanzados no deben llevarnos a la autocomplacencia. Queda mucho por hacer. Las empresas lo saben y están preparadas y dispuestas a hacerlo. El actual contexto internacional, cargado de tensiones en los mercados y de incertidumbre, no nos lo pone fácil. Pero contamos con un sector empresarial resiliente que ha sabido dar respuesta a las dificultades por la pandemia y que, a pesar de la alza generalizada de costes y el cierre de algunos mercados, ha mantenido, cuando no reforzado, su posición internacional, buscando y encontrando oportunidades en la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Es indudable que los gobiernos y el conjunto de los poderes públicos tienen un papel fundamental en proporcionar un marco y un entorno favorable para que la actividad empresarial pueda desarrollarse. Abogamos por un mundo con seguridad jurídica y estabilidad, donde los valores de la apertura comercial, el multilateralismo y la cooperación se impongan al proteccionismo y a la vulneración unilateral de nuestro sistema de libertades. Creo firmemente que desde la colaboración público-privada podemos afrontar los muchos retos que tenemos por delante. Esta cumbre constituye una oportunidad para reforzar una alianza que debe enmarcarse en la estrategia de internacionalización de la economía española, una hoja de ruta que valoramos por su visión de largo plazo y ambición. El momento no puede ser más oportuno y la cumbre que inauguramos no puede ser más necesaria. Confío en que de ella salgan no solo conclusiones de alcance, sino nuevas líneas de trabajo conjunto. Cuentan con nuestro firme compromiso para ello. Muchas gracias. Para Encatema, la internacionalización es todo. Nosotros nacimos con la vocación de exportar el modelo de desarrollo rural español a países de África, Centroamérica y Latinoamérica. Y luego hemos ido ampliando nuestra actividad haciendo también infraestructuras, principalmente en el sector de agua y otras infraestructuras que contribuyen a mejorar la vida de los países en los que actuamos. Nos ha llevado a la modernización de la empresa, a innovar y sobre todo a conocer otro tipo de mercados que nos han permitido de alguna manera
que el tipo de producto que nosotros fabricamos sepamos cómo se hace en otros lugares. Por lo tanto, ha sido fundamental. Además, hay otra cosa importante, las últimas crisis que hemos vivido, igual la del COVID, que la de la guerra de Ucrania o esta falta de materiales que además han encarecido muchísimo su precio, y teniendo en cuenta que nuestra materia prima es el acero inoxidable y estaba totalmente desequilibrado a nivel de precios, gracias a la exportación pues ha hecho que nuestro mercado se amplíe y que podamos llegar a facturar todo aquello que nuestra empresa para seguir adelante necesita. Por lo tanto, ha sido vital. Se podría decir que ya nacimos internacionalizados, ya que desde los inicios los 4 ingenieros fundadores acudían a otros mercados y a otros países europeos, tanto para adquirir tecnología nueva que aplicar aquí como para vender sus productos. Hoy en día estamos en más de 21 países y somos una familia de 5.000 personas. Continuamos con la presentación del estudio La empresa española ante un nuevo escenario internacional, a cargo de Noel Cajigas, socia responsable de Deal Advisory de KPMG en España. Buenos días a todos, ministro, secretaria de Estado, presidente de la Cámara de Comercio, que hoy acoge en su sede esta 5ª cumbre de internacionalización, resto de promotores de esta cumbre y asistentes. Muchas gracias a todos por contar con KPMG para este importante encuentro que pone foco en un ámbito estratégico no solo para la competitividad de las compañías españolas, sino de hecho la de nuestro país. Y bueno, ese es el ámbito de la internacionalización que nos lleva aquí hoy. KPMG, como asesor global con presencia en 149 países, lleva trabajando muchos años en ayudar y promover la expansión internacional de las empresas españolas, y desde nuestro compromiso con esta causa, que vemos firmemente asociada a la prosperidad de nuestro país, consideramos imprescindible aportar visibilidad sobre los retos que afrontan las compañías españolas protagonistas del mismo. Con ese objetivo hemos colaborado un año más con las principales entidades españolas que apoyan a la empresa española en su reto de internacionalización, para evaluar en esta coyuntura tan específica el impacto de la coyuntura macroeconómica y geopolítica en la que vivimos en estos momentos. Perdón. Paso y hago uso de este gráfico para ello. Aquí lo tengo. Me gustaría comenzar por recordar que el punto de partida de este estudio no es el de hace una década. España se ha posicionado en los últimos años como una de las economías, de hecho, más internacionalizadas de nuestro entorno, gracias a la solidez de su actividad exportadora, que ya supone 1/3 de nuestro PIB, y al stock de inversión exterior de nuestras empresas. En este contexto en el que vivimos, en el que se están redefiniendo los criterios de configuración de las cadenas de valor globales, las empresas españolas que ya están presentes en esas cadenas de valor cuentan, por lo tanto, con una posición de fuerza para capturar la significativa oportunidad que todo ese movimiento supone, a pesar de que, por supuesto, haya multitud de retos asociados a esta oportunidad. La senda de crecimiento en las exportaciones iniciada por las empresas españolas hace más de 15 años, a finales del 2008, con motivo de la crisis financiera, como se puede apreciar en este gráfico, tiene en realidad una sola interrupción importante, que fue el 2020. Como es bien sabido, el COVID provoca un parón sin precedentes en nuestra actividad internacional, que reduce las ventas al exterior de las empresas españolas en un 9,1%. En 2021 y 2022, afortunadamente, las exportaciones tanto de mercancías como de servicios experimentan fortísimos repuntes, con crecimientos interanuales superiores al 20%, con lo cual, a día de hoy, ya bien instalados en el 2023, podemos, desde luego, constatar y celebrar la solidez de la actividad exportadora española. Y, además, no podemos dejar de olvidar que, incluso en los peores momentos de la pandemia, el saldo de la balanza por cuenta corriente de nuestro país no dejó de ser nunca un saldo de superávit. Sin embargo, hay algo nuevo pospandemia que me gustaría destacar. Como se puede ver en ese gráfico, que son datos muy pequeños porque es una serie histórica muy larga, pero se puede apreciar que hay un cambio de patrón en los últimos años. En la
En los años que preceden a la pandemia se puede ver en ese gráfico que básicamente el crecimiento de las exportaciones se torna significativo cuando la situación de nuestra demanda interna se vuelve compleja. Es decir, la empresa española busca una suerte de refugio en mercados internacionales cuando las cosas se vuelven complicadas en nuestro mercado interior. Pues bien, como se puede ver en la última parte de esa serie, desde hace 7 trimestres consecutivos hay una aportación positiva, significativa, simultánea de la demanda interna y de la demanda externa al crecimiento de nuestro PIB. Así que creo que esto nos lleva a poder no solo constatar, sino celebrar que la internacionalización de la actividad de nuestras empresas, de hecho, se ha tornado estructural. Solo una breve mención a un mensaje de cautela sobre estas cifras. En 2022 las exportaciones crecieron en valor de manera muy significativa, un 23%, sin embargo no en volumen, de hecho decrecieron mínimamente un 1%. Aquí seguro hay efectos combinados que tienen que ver con el mix y la evolución del mix de las mercancías y los servicios que se vendieron al exterior, pero sin duda hay un importante efecto de la inflación también, así que no podemos lanzar las campanas al vuelo, o por lo menos no todas en el momento que nos ocupa. Pues bien, con este interesante trasfondo, desde KPMG, como ha dicho José Luis Bonet en su introducción, y de manera conjunta con la Asociación Española de Directivos, con el Club de Exportadores e Inversores Españoles, con el Foro de Marcas Renombradas Españolas y con la Cámara de Comercio de España y la COE, en colaboración con ICEX y con DHL, hemos vuelto a tomar el pulso de los protagonistas de esta historia, de las compañías españolas que han internacionalizado su actividad para poder conocer su situación y, sobre todo, sus perspectivas de futuro. Los contenidos del informe que voy a pasar a resumir en breve reflejan, por un lado, los resultados de una encuesta conducida entre julio y octubre del 2022 y una sesión de trabajo con un nutrido representante tanto de empresas españolas con importante actividad internacional, así como de entidades de apoyo a esa internacionalización. Paso a detallar los resultados de este análisis resumidos en 10 conclusiones principales. Con respecto al impacto de la coyuntura complicada en la que vivimos, sin olvidar las fechas de la encuesta que les acabo de detallar, porque afortunadamente hay muchos indicadores que nos llevan a pensar que en la fecha de hoy, en junio del 2023, estamos en un lugar posiblemente menos incómodo, podríamos llamarlo. Lo cierto es que la coyuntura de vaivenes, tanto de oferta como de demanda del COVID, el subsiguiente ajuste de las cadenas de suministro, la espiral inflacionaria que comenzó precisamente con ese shock de oferta y que luego se agravó con la crisis provocada por el conflicto en Ucrania, sumado a este nuevo entorno geopolítico, a un nuevo paradigma de política monetaria y, por supuesto, a la permanente preocupación sobre… gracias. A la consiguiente preocupación sobre una posible desaceleración macroeconómica, lleva a las compañías españolas que han participado en este estudio a constatar una realidad, y es que esta coyuntura está impactando de una manera muy negativa a su actividad, tanto en su actividad doméstica como en su actividad internacional. Un 74% de las empresas encuestadas así lo valoran. Pero lo cierto es que piensan que es en su actividad internacional donde están sufriendo más. Un 34% de las empresas declara haber perdido competitividad como consecuencia de esta extraordinaria situación que vivimos. ¿Cuál es la reacción de las empresas españolas frente a este escenario? Bueno, pues cabría temer lo contrario, pero lo cierto es que la respuesta a ese reto es, de hecho, un refuerzo de la apuesta por la internacionalización. El negocio internacional, según las empresas que han participado en el estudio, podría llegar a alcanzar un 61% de la facturación de estas empresas de aquí al 2027, cuando supone un 52% a día de hoy. Pero lo cierto es que para llegar ahí es necesario que se acometan una serie de cambios en la estrategia de acceso a esos mercados. De hecho, un 24% de las empresas, como se puede observar, afirma haber acometido ya esos cambios y un 31% adicional afirma tenerlo en sus planes inmediatos. ¿Y en qué han consistido o consistirán esos cambios en la estrategia? Pues principalmente en los mercados de destino. Un 71% de las empresas que han participado en el estudio confirman estar enfocados en ese ámbito a la hora de reformular su estrategia de internacionalización. Pero no solo. Un 46% de los casos afirma estar buscando nuevas eficiencias para contrarrestar precisamente esas caídas recientes en márgenes que esta situación convulsa ha generado. Se añaden a esta lista otros cambios, como cambios de estrategia
en la entrada de mercados objetivo y cambios en la estrategia de precios. Pues bien, si el 71% de los encuestados habla de un cambio de destino geográfico, es interesante estudiar hacia dónde se prevé que se encaminen esos flujos. Perdonen la barbaridad de datos que posiblemente no se aprecia bien desde donde están sentados, pero les avanzo un poco los titulares que tienen que ver tanto con una consideración de la situación actual como de su potencial de cambio a futuro. Lo primero a destacar es la absoluta relevancia de la Unión Europea para la estrategia comercial de las empresas españolas. Un 93% de ellas opera ya ahí y un 55% pretende, de hecho, expandir su presencia en estos mercados en los próximos 5 años. Y, de hecho, en su valoración de los mercados con mayor atractivo a futuro aparecen en lugares prominentes de la lista Alemania, con un 67%, Francia, con un 52% o Italia, con un 45%. Estados Unidos merece una mención especial. El 50% de estas empresas opera ya allí y el 35% de ellas prevé aumentar su presencia en este importante mercado. Pero lo llamativo es que a la hora de valorar los países con mayor atractivo en términos de potencial, los directivos encuestados se decantan casi de forma unánime, en un 90%, con su definición de este país como un país de máximo atractivo. Nuestra querida Latinoamérica sigue siendo crítica, tanto en términos de presente como de futuro. Hay un 69% de las empresas que tienen ya actividad en estos mercados y un 41% de ellas que prevé aumentarla. Y, de hecho, hay países como México, que en esa lista de países con mayor potencial aparece citada en el top de esa lista con un 49%. Estas preferencias geográficas concentradas en Europa y las Américas, como habrán podido observar, podrían estar, por supuesto, muy influenciadas por el cambiante y complejo entorno geopolítico y la consiguiente visión que los directivos españoles tienen sobre el posible devenir del mundo económico a partir de aquí, ¿no? Y en ese sentido, un 52% de las empresas encuestadas vaticina un escenario de regionalización del comercio internacional, porcentaje que duplica a aquellos que apuestan por un incremento de la globalización de estos años previos. Un 19%, de hecho, va más lejos, incluso habla de una tendencia y un proceso de desglobalización. Con ese marco mental, ¿qué es lo que están haciendo nuestras empresas? Bueno, pues el 92% de las que han participado en el estudio están revisando, como es lógico, sus cadenas de suministro a través de medidas como diversificar sus proveedores, en un 59% de las ocasiones, aumentar sus stocks de reserva con un 41% o trabajar en incrementar la proximidad de esos proveedores, estrategia que aparece citada un 32% de las veces. A menudo nos hemos preguntado, seguro que les ha pasado lo mismo a todos ustedes en estos meses recientes, si el esfuerzo que conllevan estos cambios provocados por estas situaciones imprevistas y complejas no detraería de ese proceso estructural de transformación sostenible y digital en el que están inmersos básicamente todos los sectores de actividad. Pues en el ámbito de la internacionalización, de hecho, afortunadamente la respuesta es un rotundo no. Los directivos encuestados, desde luego, anulan cualquier preocupación que pudiera existir en este sentido y, de hecho, un 58% de las empresas que han participado en el estudio planea incorporar precisamente tecnología para mejorar la eficiencia operativa de su negocio internacional. Un 35% de las empresas espera reducir la movilidad aprovechando la digitalización, sumado a otro 35% que prevé desarrollar canales digitales para acceder e interactuar con esos nuevos clientes en mercados internacionales. Toda esta situación, por supuesto, continúa conllevando riesgos y desafíos y esta página que ven resume las principales preocupaciones de las empresas españolas en ese sentido. Y bueno, pues en primer lugar, como ven, están los riesgos económicos. Hay un 69% de las empresas que los evalúan como altos o muy altos, o los riesgos geopolíticos, que aparecen citados un 48% de las veces. Estas dos categorías de riesgo están seguidas a una distancia bastante significativa, como se puede apreciar, de las siguientes categorías de riesgo que quizá habrían pesado más en momentos previos a este cambio de paradigma que hemos vivido, y me estoy refiriendo pues, a riesgos como tecnológicos, los sociales, los medioambientales y los sanitarios, que, pesando lo que pesan, y no es poco en la lista de retos y desafíos, quizá en términos relativos han pasado a un segundo lugar.
Y no podríamos cerrar la encuesta sin analizar las impresiones de los directivos españoles sobre aquellas áreas en las que el apoyo de la Administración resulta clave en este proceso de internacionalización. Preguntados sobre las medidas de apoyo que ellos consideran se debieran potenciar para continuar trabajando en esta senda de éxito, se destacan en primer lugar el apoyo fiscal y financiero a la exportación y la inversión, que se cita en un 82% de los casos, y otros ámbitos en los que se espera un mayor apoyo público son la promoción de la marca España, 79%, y la defensa de los intereses españoles, entre otras cosas, garantizando los intereses sectoriales en los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y terceros países y las firmas de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, que aparecen citadas en un 55% de los casos. Y llego al cierre de este resumen y lo hago, en primer lugar, animándoles a que se empapen de este estudio, que contiene una multitud de datos que, por supuesto, no hemos tenido tiempo hoy de compartir con ustedes, datos de los que son, además, ustedes generadores y protagonistas, y además lanzando un doble mensaje de felicitación y de optimismo. Felicitación a las empresas que han logrado todos estos éxitos y a todos aquellos que las han ayudado en ese camino, porque a pesar de lo convulso de este entorno que hemos resumido y que todos ustedes tienen presente, lo cierto es que estamos viendo cómo ese buen hacer de muchos años básicamente está logrando que ese proceso de internacionalización se vuelva inmune a la incertidumbre, que la empresa española siga creciendo en este sentido, un poco a pesar de las circunstancias, independientemente de ellas. En nuestra presentación del estudio del 2019, se lo adelantaba antes, en aquel momento las ventas internacionales del grupo encuestado pesaban un 42% de su facturación. Y en aquel momento las empresas que participaron en el estudio vaticinaban que ese 42% se tornaría en un 45% llegado el 2021. Pues bien, llegado el 2022 no ha sido un 45%, las ventas internacionales de las empresas pesan un 52%. Y eso me da paso a lanzar mi mensaje de optimismo, porque esos mismos directivos protagonistas de y animados por esa senda de éxito, de hecho, auguran crecimientos aún mayores. Como les decía hace unos minutos, se pronostica que ese 52% llegue a suponer un 61% llegado el 2027. Por supuesto, sin perder nunca la conciencia de que ante un entorno como el actual y otros que puedan venir, es fundamental preservar la agilidad y la adaptabilidad a circunstancias que parece que son eternamente cambiantes y, de hecho, eso es lo que se ha demostrado precisamente en estos últimos años. Así que me despido ya, no sin antes celebrar eventos como el de hoy, que son sumamente importantes para recordarnos la importancia de la colaboración, para alcanzar objetivos estratégicos como es la internacionalización de la empresa española y, por supuesto, agradecer la invitación a KPMG a participar en él. Muchas gracias. Desarrollo de negocio, la apertura de nuevos canales de comercialización, la apertura de nuevos territorios en los que implantarnos, el propio desarrollo de los nuevos públicos objetivo a los que dirigirnos, cómo son esos segmentos de consumidores más jóvenes que buscan, que pueden esperar de nosotros, y finalmente la flexibilidad. Flexibilidad en el desarrollo de producto, tratando de captar las tendencias en el mercado y de llevarlas a nuestra propia propuesta, como la propia distribución de nuestros productos y el servicio que ofrecemos a nuestros clientes. La captación de talento internacional, no por el idioma, sino por la cultura. Eso nos permite hacer negocio en el mismo idioma y mismas formas que en el país que queremos llegar. Por otro lado, tendríamos la parte logística, la cadena de suministro. Últimamente sabemos que ha evolucionado mucho, muy rápido, y ahora el reto es que seamos flexibles, que seamos rápidos y sobre todo que estemos muy cerca del consumidor. Los retos son muy importantes, pero en nuestra estrategia está alcanzar cada vez más el mayor número de destinos para nuestras exportaciones, para nuestros productos, pero también está no solamente exportar desde España, sino también consolidar nuestra producción fuera de nuestras fronteras. De esta manera, en ACESUR disponemos ya de 2 plantas
industriales, de las que una aportamos fabricación y distribución para todo el Medio Oriente, y la nueva, muy reciente, fabricamos, envasamos y distribuimos desde Estados Unidos, con la nueva inversión que hemos hecho de una envasadora en el estado de Virginia. Vamos con una mesa redonda donde hablaremos de la empresa española ya internacionalizada ante el nuevo contexto global. Y para ello, rogamos por favor tome asiento la moderadora de la mesa, doña Eva Piera, presidenta de la Comisión Internacional de Cámara de Comercio de España, nuestra secretaria de Estado, Xiana Méndez, el presidente de la Cámara de Comercio de España, don José Luis Bonet, el presidente de COE, don Antonio Garamendi, la presidenta del Foro de Marcas Renombradas, doña Sofía Osborne, el presidente del Club de Exportadores, don Antonio Bonet, y el director general de AED, Xavier Gangonels. Muchas gracias, Micaela. Bueno, entenderán que con este plantel que tengo que moderar de representantes o máximos representantes de la arquitectura institucional del apoyo a la internacionalización de la economía española, la primera que me tengo que presentar soy yo, que seguramente es a la que menos conocen. Soy Eva Piera, directora general de Relaciones Externas y Comunicación en MAFRE, una compañía tremendamente internacionalizada, pero yo estoy aquí en mi calidad de presidenta de la Comisión de Internacionalización de la Cámara de España. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de esta ya quinta cumbre de internacionalización por permitirme moderar una conversación que va a ser extremadamente interesante con la secretaria de Estado, Xiana Méndez, bienvenida, con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, bienvenido. Muchas gracias por acogernos, presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet. También tenemos a la presidenta, la flamante nueva presidenta del Foro de Marcas Renombradas Españolas, querida Sofía Osborne, el presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, y el director general de la Asociación Española de Directivos, Xavi Gangonels. A todos vosotros y también a vuestros equipos, enhorabuena, porque creo que esta quinta cumbre era muy necesario organizarla en un momento de contexto internacional tremendamente complejo, que como todos sabemos esto comporta riesgos, comporta incertidumbre, pero también, mirando siempre el vaso del otro lado, está también lleno de oportunidades para las empresas españolas, que creo que es una de las conclusiones que destilaba el magnífico trabajo que nos presentaba Noel, que ha realizado KPMG, tomando el pulso a más de 560 empresas exportadoras españolas. No quiero robar ni un minuto más, porque tenemos poco tiempo, a los verdaderos protagonistas de esta conversación, y me gustaría pulsar un poco su visión sobre el contexto internacional que estamos atravesando en el ámbito de la internacionalización y la visión de cuáles pueden ser las claves para sostener el proceso de internacionalización de nuestras empresas. Tenemos 3 o 4 minutos que pediría que os ciñerais a ello y, si me permitís, me gustaría empezar con nuestra secretaria de Estado, querida Xiana. ¿Qué valoración te merecen los resultados del estudio que nos acaban de presentar y, en tu opinión, cómo veis desde la Secretaría de Estado el camino para sostener este impulso a la internacionalización de la empresa española? Muchas gracias, Eva. Solo decirte que yo creo que a estas alturas todos te conocemos aquí por tu excelente trabajo dentro de la Comisión de Internacionalización de la Cámara. Y antes que nada, unas felicitaciones a KPMG, Noel, por el estudio, que realmente es magnífico, ¿no? Después la lectura en detalle aporta muchísima información y bueno, también de la inversión, no solo de la exportación, muy interesante. O sea que enhorabuena. Felicitaciones también a Sofía, me sumo en tu nuevo cargo, y a los Antonios, que es su santo, que tenemos 2 aquí en la mesa, pues también. Y buenos días a todos. Yo creo que si algo es evidente, y es el mensaje principal, el optimista, es no que el sector exterior esté inmunizado, que sea inmune, pero sí que goza de una salud excelente. Y hay muchos ejemplos, además, recientes, ¿no? de shocks externos y situaciones desafortunadas, complicadas, un entorno geopolítico también convulso y de muchas tensiones comerciales que han sido superadas por el sector exterior español en relación, además, con otros sectores exteriores de nuestro entorno de forma, en fin, muy sorprendente y muy positiva. Así que, en fin, la primera conclusión es la resiliencia, la capacidad de competir
de los mercados internacionales. Lo vemos en la ampliación de la base exportadora de forma continuada, por supuesto en el incremento de las exportaciones de bienes y servicios. Este año 2023 comienza además con datos que son incluso mejores que los mostrados, ¿no? Porque con una demanda interna también que va creciendo, somos capaces de mantener ese modelo, como explicaba Noel, donde el sector exterior sigue aportando, teniendo una contribución positiva muy importante, de la mitad del año pasado y este año probablemente todavía más. Y esos son los mensajes, digamos, los datos principales. Pero más allá del dato, ¿no? Lo cuantitativo es lo cualitativo y es que la internacionalización forma parte del ADN de la empresa española, de la grande, de la mediana y de la pequeña, y que, por tanto, la apuesta por los mercados internacionales, por la apertura económica en general, es una apuesta compartida por el sector privado y por el sector público. Y yo creo que es ahí donde radica la posibilidad de colaborar entre ambos sectores, que es lo fundamental. Cuando las empresas quieren apostar por los mercados internacionales y necesitan que esos mercados estén abiertos, tienen, en fin, todo el apoyo de la Administración Pública Española porque nos alineamos plenamente con ese objetivo, ¿no? Con esa apuesta por diversificar, que es, como nos ha explicado también Noel, pues la estrategia preferida de las empresas españolas, incluso en un contexto donde mucha gente habla de repliegue, ¿no? De la globalización, de autonomía estratégica y de alguna suerte de proteccionismo. Esa no es la apuesta de la empresa española, claramente no lo es, y tampoco es la apuesta de la Administración Comercial Española. Y decir que a la vez que se adapta la empresa, y se ha adaptado mucho, y podemos decir hoy que la empresa española es altamente competitiva, ¿no? También la Administración Pública Española en lo comercial ha tenido que adaptarse. Un ejemplo clarísimo de la colaboración es el Brexit, que parece que queda lejos, pero bueno, no ha pasado tanto tiempo. Ahí llegamos preparados conjuntamente, sector público y sector privado, y ha dado sus frutos, porque en pocos meses conseguimos recuperar el nivel de comercio que al Brexit se sumaba a la pandemia, ¿no? Yo creo que juntos podemos conseguir mucho. Nosotros necesitamos, como Administración, bueno, no solo eventos como el de hoy, José Luis, donde podemos, ¿no?, escuchar al sector privado y asumir como nuestros también esos objetivos, sino también adaptar nuestros instrumentos para poder acompañar con un mandato también específico de las pymes. Y por último, decir, me sumo a uno de los mensajes también de Noel y KPMG que me parece muy importante. Estamos haciendo mucho más que exportar y que importar, que invertir. Estamos construyendo también la sociedad del futuro a través de un sector exterior que nos permite crear prosperidad, crear riqueza, crear empleo, pero también hacer frente el sector exterior y las empresas internacionalizadas mejor que ninguna otra a dos transiciones que son fundamentales, la digital y la sostenibilidad. Con empresas internacionalizadas llegaremos antes a afrontar esas dos transiciones en nuestro país. Bueno, interesantísimo. Yo puedo decir también que desde la Secretaría de Estado y todas las oficinas del ICEX sois un instrumento absolutamente clave en todo el apoyo a la internacionalización de las empresas. Me quedo con algunos conceptos. Yana, resiliencia, ADN de la empresa española, una estrategia de diversificación ya permanente, la colaboración público-privada y esa última mención que has hecho de cómo estamos construyendo realmente la sociedad y la economía del futuro, un futuro que viene marcado por esos procesos de digital y de digitalización y verde, ¿no? Paso ahora, si me permitís, al presidente de la COE, Antonio Garamendi. ¿Cómo veis desde COE el proceso de internacionalización de las empresas españolas en el actual contexto internacional que estamos viviendo? Pues yo siempre comento, yo creo que es importante y siempre digo que el gran milagro de España, de esa recuperación que ya viene desde el 2008, es la internacionalización, ¿no? De cómo pasamos del 23% actualmente al 40% en la participación en el PIB, o de cómo de 50.000 empresas estamos hablando de más de 150.000. Hay un ejemplo claro, es en México, que es uno de los países principales, donde ya no solo es la gente que vende y tal, sino que hay 9.000 empresas españolas instaladas de forma permanente. Yo creo que ese es un dato importante. A mí me gustaría hacer varias reflexiones sobre lo que vemos hoy en día, ¿no? Y además es importante en el estudio, se sigue viendo que los países importantes son los que más estabilidad dan. Yo creo que ese es un primer dato importantísimo, porque vamos a hablar claro, la gente no quiere ir a los países donde hay riesgo político. Yo creo que eso es algo que nosotros en casa lo vemos y por eso la preferencia de crecimiento es Estados Unidos, es evidente. Tenemos que tener presente que luego en nuestros países siempre socios están Alemania y Francia, y ahí tendremos que tener mucho cuidado porque estamos viendo cómo Alemania, pues estos 2 últimos trimestres, pues los resultados de Alemania, cuando Alemania se enfría, nosotros cogemos sarampión. Es decir, yo creo que es un tema que tenemos que tener presente. Hay algo que también
creo que hay que plantear. No solo es en lo que estamos fuera, por ejemplo, todo lo que es el efecto Iberoamérica, y estamos trabajando conjuntamente siempre, en nuestro caso también con lo que es la Confederación Iberoamericana de Empresarios, en un apoyo expreso a todo lo que es los acuerdos, por ejemplo, pues el famoso Mercosur, estamos también en la Alianza del Pacífico en estos momentos de observadores. Es muy importante el acuerdo con México que nos da la entrada de Estados Unidos. Yo creo que uno de los temas de México también es todo el efecto americano. Estamos trabajando con lo que es el efecto Marruecos, que yo creo que también España tiene muchísimos intereses en Marruecos. Pero me gustaría hacer dos referencias, lo digo por temas que yo suelo plantear. El primero, y siempre lo digo, es para que las pymes se les apoye. Yo creo que hay un dato fundamental y es que hay que darle espacio mucho más grande todavía a las grandes empresas. Y lo digo con toda claridad, porque cuando las grandes empresas desembarcan es inmediato el acompañamiento. Y esas grandes empresas llevan los protocolos hoy en día de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, etcétera, con respecto a sus proveedores. Y es realmente la gran entrada en muchos casos a que la pyme luego realmente pueda desarrollar. Es decir, es que a veces parece que lo grande y lo pequeño están enfrentados. No, son compatibles y son necesarias. Luego, hace una semana han estado aquí todos los presidentes de los empresarios europeos. Y yo sí creo en la autonomía, en lo que es la autonomía europea, en el sentido de lo que es la industria. O sea, yo creo que también para que crezca todavía más lo que es el efecto internacionalización, hay que proteger a la industria en España. Es decir, España tiene que llegar a ese 20% industrial y estamos en el 11%, además que tiene unos efectos más potentes en el empleo, en un empleo de mayor calidad, ¿no? Pero porque en este caso, y lo digo porque uno de los temas que decíamos, que hay que romper las barreras también en la propia Europa. Es decir, en la propia Europa en estos momentos, lo digo porque estoy viendo aquí el presidente de una gran compañía, pues los ferrocarriles no tienen igualdad de oportunidades. No los tienen. Y hemos estado defendiendo cuando tenemos los foros conjuntos en Francia o en Italia y tal. Es decir, yo quiero que las empresas españolas, cuando estamos hablando de internacionalización y sale tan importantes, tengan las mismas oportunidades, y es mi obligación pedirlo, las mismas oportunidades que las empresas europeas tienen en España. Es que en España somos muy liberales, dejamos entrar a todo el mundo, pero cuando nuestras compañías quieren ir de forma natural, a ganar los espacios de forma natural, resulta que tienen todas las pegas del mundo para no poder acceder a esos mercados. Y lo digo claramente porque hay que decirlo y no se dice nunca. Y sin embargo, no hay barreras para que esas otras empresas hagan competencia en España. Es decir, si queremos que la internacionalización funcione, es fundamental tener sectores potentísimos, que los tenemos, con digitalización, sin sostenibilidad. Somos líderes mundiales y se ha demostrado en la energía. Bueno, pues eso es lo que tenemos que defender también, es al gobierno que sea, querido ministro, por cierto, te saludo, es con nosotros y te vamos a ayudar, pero es que tenemos que romper, para empezar, las barreras europeas para que tengamos la igualdad de oportunidades. Y entonces, en vez de tener el 40, tendremos el 50 o el 60. Pues muchas gracias, Antonio. Bueno, algunos conceptos que nos has dejado, ¿no? La importancia de la estabilidad de país, la estrecha correlación que hay entre la salud de las economías de nuestros socios comerciales y la salud de la capacidad exportadora de nuestras empresas, el efecto tractor de las grandes empresas en ese proceso de internacionalización, tirando de las pymes, que también se internacionalizan, y esto último de la necesidad, ¿no?, de dar una importancia relativa y proteger mejor a nuestro sector industrial para alcanzar un peso relativo más importante en términos de PIB, más parecido a lo que merecería esa autonomía estratégica. Si me permitís, paso ahora a Sofía Osborne, a la presidenta del Foro Marcas Renombradas Españolas, que me gustaría nos comentara al respecto de uno de los temas que han salido también en el informe de KPMG, Sofía, y que decía que uno de los retos de nuestro sector es precisamente mejorar su modelo competitivo y que en este modelo competitivo precisamente la marca país, la marca España, es un factor clarísimo de competitividad. En tu opinión, ¿cuál es la salud actual de la marca país? ¿Cuáles son las claves que deberían potenciarse para aumentar esa competitividad de la empresa española que se internacionaliza? Vale, muchas gracias, Eva. Desde el foro nosotros somos conscientes del proceso de internacionalización. Ha sido una historia de éxito
totalmente. Pero sí que es verdad que también tenemos unas asignaturas pendientes. Nos es complicado muchas veces competir en costes con los mercados de países emergentes, porque ellos tienen costes y energía y mano de obra mucho más barata. Entonces, deberíamos buscar, en cierto punto, una diferenciación y poner el valor añadido en nuestra calidad, en nuestros productos, en nuestras marcas. Como decía Michael Porter, el experto en estrategia de Harvard, hay dos fuentes de ventaja competitiva, que es costes o diferenciación. Pues yo creo que es importante que apostemos por la diferenciación de nuestros productos y de nuestras empresas, ¿vale? Tenemos que apostar, pienso yo que tenemos que, y desde el foro, apostar por la diferenciación de este modelo, que tenemos unas empresas muy punteras, pero a veces no se nos ve, no se nos cataloga como así. Tenemos trabajo que recoger en ese sentido. Desde el foro también queremos recalcar que la marca España es algo muy importante que nos preocupa y nos ocupa. Afecta a nuestra reputación, a nuestras inversiones, al precio de nuestros productos, a cómo nos ven en los demás países. Por ejemplo, si compras una maquinaria o si vas a comprar una maquinaria made in Germany, pues a lo mejor pagas más o pagas un 20% más que una made in Spain, porque da como más seguridad, más fiabilidad, y eso pues nos preocupa y nos ocupa, porque nosotros tenemos unos atributos como marca país y marca España muy buenos en referente a turismo, gastronomía y calidad de vida, pero a lo mejor en el tema tecnológico pues quizá no nos perciben así. Hay un gap de diferenciación entre los que nos perciben y lo que es la realidad, ¿vale? Y entonces eso, bueno, pues creo que es importante que la colaboración público-privada para que nos ayuden a transmitir verdaderamente lo que somos. ¿Vale? Muy interesante, Sofía. Pues ese punto de apostar por la diferenciación de nuestros productos en un contexto donde competir por costes nos resulta más complicado, la importancia de marca España como un factor absolutamente clave en este proceso de exportaciones y para la reputación también en esos países. Y bueno, básicamente me quedo con esos mensajes y si me permitís pasamos a Xavi Gangonels para que nos haga una pequeña reflexión, ¿no? Como asociación de referencia de los directivos españoles. Tenéis un contacto directo sobre un número importante de empresas de nuestro país, muchas de ellas exportadoras y con una fuerte presencia en el exterior, me consta, pero también tenéis en la asociación una parte del tejido empresarial y una parte de esos directivos que aún no han dado el salto. ¿Qué aportan los directivos españoles en el salto de las empresas al exterior? Xavi. Muchas gracias Eva, ministro, secretario de Estado, presidentes de las entidades organizadoras de la cumbre y muy buenos días a todos. Nosotros entendemos en AED que esa positiva evolución que hemos visto del sector exterior en España obedece en buena medida a la excelente labor que han realizado directivos y profesionales en las empresas en estos últimos años. Todos los datos apuntan que hay más o menos unos 40.000 empresas, algo más, que de forma regular exportan y tienen actividad exterior en un entorno difícil y complejo como el que ha dibujado antes Noel en el estudio de KPMG. Eso significa que estas empresas están haciendo un trabajo extraordinario. Estas compañías y los directivos, y muchos de vosotros sois representantes de estas compañías, tenéis el reconocimiento y el apoyo de AED, porque hoy en día competir en mercados internacionales es tremendamente difícil y exige reunir una gran cualidad de elementos y conjugar una gran cantidad de elementos que permitan que estas compañías sean capaces de conseguir los fantásticos resultados que hemos visto antes, productos y servicios diferenciales, como ahora se comentaba, capacidad de comercializar, capacidad de distribuir, capacidad de innovar, una excelente comprensión de los clientes, de los mercados, de las oportunidades, una estrategia ganadora que tiene que ser ejecutada de forma efectiva, que tiene que ser ejecutada rápidamente y una cultura que abrace el reto de la internacionalización. Pero es que además de todo ello es imprescindible contar con una visión que integre el equipo, que integre
a toda la organización, que la alinee en ese objetivo de internacionalización, que sea capaz de atraer y de retener y de fidelizar a los mejores empleados, de hacer transformación de modelos de negocio en base a digitalización, en base a modelos más sostenibles. Es decir, hay un gran trabajo que, como cualquier otro sistema, en el caso de cualquier compañía, sabéis que es óptimo alinear todos estos elementos para que ese sistema sea capaz de sobrevivir en un entorno tan competitivo como el actual. Este trabajo de aunar todas estas voluntades, alinear todos estos elementos, es el trabajo que fundamentalmente hacen los directivos y, desde luego, como es evidente, lo hacen y lo hacéis de una forma excelente. Por lo tanto, la aportación que hace un equipo directivo en el éxito de estos últimos años del sector exterior es muy notable, y por eso es cada vez más común ver grandes marcas, grandes empresas españolas en los parques empresariales más importantes del mundo, en las avenidas comerciales más importantes del mundo. Tenemos a grandísimos directivos que están hoy liderando compañías en Nueva York, en Silicon Valley, en Frankfurt, en el Reino Unido, y también hay cada vez más empresas españolas que son líderes en sus respectivos sectores de actividad. No nos debería sorprender. España ha sido históricamente un país de grandes talentos en el arte, en las ciencias, en las letras, en el deporte y también, por supuesto, en la gestión empresarial, especialmente en aquellas empresas que son capaces de crecer en el exterior. En nuestro management, sin duda, también hay Rosalías, también hay Rafael Nadal, también hay Rosas Menéndez y también hay Arturo Pérez Reverte. Muy bien, Muchas Xavi. gracias. Bueno, pues nos queda claro, ¿no? Ese factor del talento directivo, con esas capacidades que yo creo que cualquier gestor que pueda llevar a su empresa al éxito en el siglo XXI son las que tiene el directivo español, que es clave en el proceso de internacionalización. Sigo, si me permitís, contigo, Antonio, con el presidente del Club de Exportadores. En vuestro club conviven empresas de muy distinto tipo, ¿no? Empresas fabricantes de bienes, empresas de servicios. ¿Consideras que se enfrentan al mismo tipo de retos en este contexto internacional? Y un dato que me gustaría que comentaras, ¿no? La exportación española de bienes está muy concentrada, en el sentido de que las 1000 mayores exportadoras suponen 2/3 de la exportación en bienes, lo que representa quizá un riesgo muy importante, ¿no? En tu opinión, ¿cómo se puede hacer también para reducir este riesgo? Bueno, muchísimas gracias, Eva. Ministro, secretaria de Estado. ¿Exportación de bienes o exportación de servicios? Bueno, exportación de bienes y exportación de servicios. Y hay un dato muy relevante de estos últimos años, y es que la exportación viene desde antes de la pandemia, y es que la exportación de servicios no turísticos crece más que la exportación de bienes. Y la exportación de servicios no turísticos tiene muchísimo valor añadido. Es decir, lo que se está vendiendo es tiempo, se está vendiendo tecnología. Es decir, valor añadido enorme y crece más. A nivel mundial, la cuota que tiene España en exportación de servicios se está manteniendo, servicios no turísticos, se está manteniendo, mientras que la cuota mundial que tiene España de exportación de bienes se está reduciendo un poquito. Es decir, y además, no sé si era Churchill o uno de estos líderes que decía que nos den una crisis que ya sacaremos provecho. Bueno, pues ahora la tenemos. Es decir, ha quedado súper claro que la digitalización es un reto, que hay que ir a la digitalización, y eso es una oportunidad, porque muchos de los servicios no turísticos se pueden exportar y se exportan utilizando medios digitales, con lo cual es una buena noticia que vamos a aprovechar y que las empresas están aprovechando. El tema de la concentración. Vamos a ver, hay también otro hecho cierto, claro, la exportación española va bien. Batimos récords. Este año, en los primeros 3 meses, hemos exportado mucho más que nunca antes en un periodo de 3 meses. El año pasado batimos récords, el anterior también. El número de exportadores también se están batiendo récords. Ahora mismo están exportando de forma regular, es decir, habitualmente, durante 4 años, casi 60.000 empresas. Pero es cierto que si se miran más en detalle y se analizan un poco más las cifras, lo que vemos es que
hay una gran concentración de exportadores que son los que aglutinan, o sea, los 1000 mayores exportadores de España aglutinan 2/3 partes de la exportación. Y esto es así desde hace 25 años. Cambian las empresas, pero es así. Y efectivamente es un riesgo. Es decir, ¿qué pasa si, por lo que sea, pues estos grandes exportadores bueno, pues dejan cierran o cambian, o son multinacionales que de repente deciden, no, me llevo mis instalaciones a otro país fuera de España? Es un riesgo. Y ese riesgo hay que combatirlo. Y ese riesgo se combate, es decir, ayudando a las empresas a crecer. Es importantísimo que aumente el tamaño medio de las pymes. Mientras más pequeñas son las empresas, más difícil es que exporten. Mientras más grandes sean las empresas, empresas medianas tienen más capacidad para abrir mercados. Hay que invertir en marketing, hay que invertir en misiones comerciales, hay que financiar el circulante. Es decir, hace falta tamaño y es importantísimo que las empresas crezcan. Y para eso tiene que haber un entorno regulatorio y un entorno de medidas de apoyo a la pequeña y mediana empresa para que crezcan. Y quería hacer un último comentario que me ha gustado mucho del estudio, que es la gran concentración, 90 y tantos %, ¿no? Me parece que era Estados Unidos. Y me alegro mucho porque, bueno, es el principal mercado del mundo. Es estupendo, ¿no?, que las empresas digan, bueno, ¿yo dónde quiero estar? Pues donde quiero estar es donde hay estabilidad, donde hay unas reglas del juego claras y donde hay una capacidad enorme para crecer, porque es un mercado gigantesco. Y esto es buenísimo, porque antes muchas empresas españolas les daba miedo ir a Estados Unidos. Es un sitio complejo, es complicado, hay que hacer fuertes inversiones, pero ese miedo se está acabando. Ese miedo se está acabando y lo hemos visto en el estudio, que los planes de las empresas están entrar en Estados Unidos. Y es muy bueno, además, porque lo que supone la exportación española a Estados Unidos, el porcentaje que exportamos a Estados Unidos del total de la exportación española, es bastante inferior que lo que importa a Estados Unidos en el mundo. Es decir, si nosotros estamos vendiendo en Estados Unidos el 2,5% aproximadamente de nuestra exportación, Estados Unidos, como importador mundial, pues está cerca del 20%. Es decir, tenemos mucha capacidad para crecer en ese mercado. Simplemente tenemos que hacer lo mismo que los demás. Con lo cual creo que es muy buena noticia que nuestras empresas piensen en Estados Unidos en mercados de crecimiento, de estabilidad y de mucho potencial, ¿no? Pues muchas gracias, Antonio. Las claves un poco que has comentado, el mayor peso relativo que están obteniendo la exportación de servicios no turísticos, que aportan muchísimo valor añadido a nuestra economía, esa visión de la crisis como oportunidad, la importancia de la digitalización, ¿no?, como un factor de competitividad que están aprovechando las empresas, la importancia de aumentar el tamaño medio de las empresas para alcanzar una mayor internacionalización de nuestra economía y esa importancia de Estados Unidos, de la que, por cierto, nosotros en Mafre hemos hablado esta mañana en la jornada que está organizando AmCham Spain, y creo que, secretaria, tú vas a hacerlo en pocos minutos, ¿no?, después de esta jornada. Y yo también. Y tú también, Antonio. Bueno, pues estaremos todos ahí hablando de Estados Unidos. Si porque me efectivamente voy lo que ha salido, es porque te quiera ahí, lo aviso. Lo que ha salido en el estudio de KPMG es una realidad de la que estamos hablando muchos. Por último, me gustaría terminar con el presidente de la Cámara de España, que es quien nos está acogiendo hoy aquí. Gracias, José Luis. Has mencionado en la apertura que el proceso de internacionalización de la empresa española tenía todavía un camino por recorrer y que el aumento de nuestra base exportadora e inversora pasa quizá por un mayor protagonismo de la pequeña y mediana empresa. Entonces, yo quería preguntarte, en tu opinión, ¿cuáles son las claves, ¿no?, para que un mayor número de pymes den el salto al exterior? ¿Cuál es tu valoración también sobre los instrumentos con los que contamos actualmente de apoyo a la internacionalización y tu valoración también sobre el estado de la colaboración público-privada que tenemos? Y también, por último, que nos des alguna pincelada, alguna iniciativa que se esté desarrollando ahora mismo en la Cámara de España. Bueno, muchas gracias. Después de las intervenciones que yo he oído y todos hemos oído, yo saco una conclusión, ¿no? Optimismo. ¿Por qué? Porque aquí hay ánimo de las empresas, resiliencia y ánimo de las empresas, cooperación público-privada, como la que hemos estado viviendo estos años,
Y por otro lado, camino por recorrer. Cuando viene Europa, así como el 2008 lo hizo mal, ahora lo ha hecho bien, y ha puesto encima de la mesa cuantiosas cantidades de euros para la transformación de los tejidos productivos de los países, pues señala 3 objetivos. Bueno, uno es la sostenibilidad, otro es la digitalización, otro muy importante es la formación, porque al final el talento es lo más importante, ¿no? Pero se olvida de 2 que nosotros los tenemos aquí y que se tratan hoy aquí, ¿no? Y son internacionalización y emprendimiento. ¿Y por qué? Porque Francia e Italia, los que mandan allí, Alemania, ya la tienen hecha la internacionalización. Esto no es lo que les interesa, ¿no? A España sí, porque tiene afortunadamente ya una posición en el mundo, sobre todo grandes empresas, líderes en sus sectores en el mundo, pues ya están ahí, son nuestra punta de lanza, como se ha dicho aquí, son tractoras del conjunto, tiran de las pymes a la internacionalización. Y por otro lado, nos encontramos con una situación que yo definiría como ahora es la hora de España, ahora viene. ¿Por qué? Pues porque la guerra de Ucrania, sobre todo, ha cambiado la geopolítica, la geoestrategia, todo esto que se dice, y coloca a España en el centro del futuro. Porque Europa tiene que rearmarse, en el buen sentido, ¿no? Y rearmarse, bueno, en el mal sentido ya se rearmará igual, pero en el buen sentido tiene que volver a ser alguien, tiene que tener una entidad en el mundo y una voz potente al mayor nivel. Esto no es solo cosa de Estados Unidos y de China, ¿no? Europa tiene que contar. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Pues rearmándose en sus propios valores, lo primero, avanzando en el proceso de más Europa, pero también aliándose con Iberoamérica y África. Y ahí está España. España pasa a tener una posición absolutamente privilegiada en el futuro. Y esta corriente que se ha hablado hoy aquí y se ve claramente en el estudio, de que los empresarios españoles han decidido ya de una manera determinada el ir a por la posición en el mundo, el ir a tomar posición, y tiene que hacerlo además con marca, con esa diferenciación que se ha dicho aquí, porque yo que vengo del sector agroalimentario, pues predico desde hace mucho tiempo, no sé si útilmente, el que basta de graneles, marca y diferenciación. Y los ejemplos están ahí, en esta sala hay varios, ya lo han hecho, pues hay que ir por ese camino. El potencial que tiene España es absolutamente extraordinario y por tanto tiene que ser aprovechado en esta dirección que nos ha llevado ya nos han llevado en los últimos años a un cambio estructural. En el año 2012, pues, ¿qué teníamos aquí? 37.000 exportadores regulares. ¿Cuántos hay ahora? 57.000. Bueno, esto es un cambio, y estructural. Por otro lado, nos vamos a la exportación respecto al PIB. En el año 2008, que había el 23-24%, ahora estamos en el 42%. España ya se ha abierto, ¿no? Y por tanto nos coge en buena posición. Ya sabemos que el contexto es difícil, ha salido ya en el estudio, pero hay ánimo y resiliencia de los empresarios. Y hay, insisto, cooperación público-privada. La hay. No hay consenso político, no lo hay, lamentablemente, pero sí que hay cooperación público-privada. Y esto es lo que nos tiene que llevar a recorrer esto que falta por recorrer. Y esto, como se ha dicho aquí ya muy bien, pasa por las pymes. España es un país de pymes. Yo no dudo que las empresas grandes del país, que ya lideran sus sectores en el mundo, tienen ya la posición conquistada, van a seguir y van a profundizar y van a mejorar. No lo dudo, no lo dudo. Pero
Las pymes que han empezado ese camino, hay más de lo que se piensa, les queda muchísimo por recorrer. Y ahí estamos en colaboración los que estamos aquí. Es decir, vamos a tirar de ese carro, lo vamos a hacer a la una, porque, como decía, insisto, creo que es la hora de España. Pues un titular precioso, aparte de esa señal de optimismo, de resiliencia y el buen ánimo que hay en las empresas españolas, el buen estado de la colaboración público-privada, ese camino por recorrer de oportunidades, reclama más consensos, pero sobre todo ese titular que nos ha dejado, que ahora es la hora de España, que resume bien, yo creo, el tono de las intervenciones que aquí hemos tenido. Si me permitís, vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros intervinientes. Muchas gracias. Que tú quieras lo de la... Vale. Llegas a tiempo. Fuera de la Unión Europea, entonces es muy importante el tema de la seguridad jurídica, que las embajadas apoyen y aconsejen con este tema de seguridad jurídica, que aconsejen y también apoyen con temas económicos. Y luego un tema muy importante, y es que los trabajadores españoles que las empresas mandemos al extranjero tengan las mismas ventajas que tienen los trabajadores españoles que trabajan en España. Es muy importante que los expatriados se sientan igual de protegidos que se sienten los españoles. Y es muy importante que la legislación les proteja en este aspecto. Para tener éxito en la expansión internacional, las empresas españolas necesitan apoyo en varios frentes. La financiación es crucial para cubrir los costes iniciales de exploración y establecimiento en mercados extranjeros. También es fundamental tener acceso a información precisa y actualizada, además de asesoramiento en áreas como regulaciones comerciales, prácticas culturales y tendencias económicas. Las empresas medianas, mid-companies como St. Paul, necesitamos ayuda de las instituciones. Y quiero agradecer hoy públicamente a esas instituciones españolas que nos están ayudando muchísimo a todas las empresas españolas a salir al exterior. En concreto me refiero a la Cámara de España por su ingente trabajo, al ICES por su fantástica labor y a las embajadas, desde el embajador al agregado comercial, que es una pieza clave. Muchísimas gracias a todos por ayudarnos a salir al exterior. Las pymes son las que más ayuda necesitan. Nosotros es cierto que trabajamos con muchas pymes, que les apoyamos y que les ayudamos, pero los apoyos gubernamentales, las ayudas financieras son clave para que la pyme española, que es la más importante que tenemos en nuestro país, pueda avanzar. Una de las formas de avanzar es internacionalizándose, poderse mover, poder tener diferentes mercados para, en casos de crisis y en casos de dificultades, poder seguir adelante. O sea que lo que es clave realmente son las ayudas y los ejemplos que podamos dar a la pyme en España. Declaración conjunta de la quinta cumbre de internacionalización a cargo del señor Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Esta es una declaración conjunta de la quinta cumbre de internacionalización que hacemos las 5 organizaciones que participamos, ¿no?, en esta cumbre. Cuando en el 2009 organizamos la primera cumbre de internacionalización bajo el lema «Propuestas de las empresas para salir de la crisis», lo hicimos convencidos de que el sector exterior podía y debía ser una palanca clave, como así fue para superar la situación económica tan complicada a la que nos estábamos enfrentando. Desde entonces hemos visto cómo el sector exterior no solo ha impulsado y dinamizado nuestra economía, sino que en cierta medida la ha transformado.
En estos años hemos pasado de que las exportaciones de bienes y servicios representasen el 23,1% de nuestro PIB al 41,7% actual. Y hemos sido testigos de cómo el número de exportadores regulares ha subido en este periodo de unos 30.000 a cerca de 60.000. Hemos visto también, aunque en menor medida, cómo ha crecido el número de empresas españolas con implantación en el exterior. En este proceso, los directivos de empresa han desempeñado un papel fundamental, aportando liderazgo y visión estratégica en la toma de decisiones, que ha sido clave para expandir con éxito la marca España. Además, durante este periodo hemos influido en dotarnos por primera vez de una estrategia de internacionalización a 10 años y, sobre todo, hemos sido testigos de un cambio cultural en nuestro tejido empresarial, que ha entendido que la internacionalización es una apuesta estratégica de la que depende su crecimiento, su competitividad y, en muchos casos, su supervivencia. Hoy celebramos esta quinta cumbre inmersos de nuevo en una situación complicada, iniciada por la pandemia de la COVID-19 y continuada por la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, tratamos de comprender y de poner nombre a un contexto tan convulso, utilizando términos como policrisis o incluso permacrisis. Sea como fuere, es evidente que hemos entrado en un nuevo escenario internacional que es incierto porque no sabemos cómo va a evolucionar, del que surgen riesgos de distinto tipo y que afecta en buena medida al comercio internacional. Hemos entrado en una nueva etapa de globalización y tenemos que estar preparados para afrontarla. Poner sobre la mesa los retos a los que se enfrentan nuestras empresas en este nuevo escenario ha sido el propósito de esta quinta cumbre de internacionalización. Nuestro objetivo es contribuir a que nuestro sector exterior sea no solo más resiliente, sino, como bien ha demostrado en los últimos años, sino también más competitivo. Para ello, queremos insistir en que la internacionalización debe ser una prioridad de nuestra política económica y destacar lo que consideramos factores clave para reforzar nuestra posición competitiva. En un contexto incierto, protagonizado por tensiones geopolíticas, resulta fundamental reforzar el Sistema Nacional de Inteligencia para la Internacionalización, constituido principalmente por la red de oficinas económicas y comerciales y los servicios centrales de la Secretaría de Estado de Comercio, de modo que proporcione de manera sistematizada a las empresas españolas análisis de los distintos escenarios y posibilidad de anticiparse a los riesgos. Segundo, no podemos caer en la autocomplacencia. El número de empresas exportadoras ha caído significativamente en los últimos años, pero si se trata aún de un número relativamente pequeño y, sobre todo, caracterizado por una aguda dualidad, en la que muy pocas empresas acaparan un porcentaje muy alto de nuestras exportaciones. Debemos seguir insistiendo en esfuerzos de sensibilización, pero también en herramientas que ayuden a las pymes a crecer y ser más competitivas, afrontando con mayores éxitos su internacionalización. Tercero, no estamos avanzando en el objetivo de la diversificación geográfica. El peso de la Unión Europea en nuestras exportaciones no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado, y nuestra presencia en regiones en crecimiento, como Asia, sigue siendo aún poco relevante. Cuarto, tenemos que dar un salto de calidad en nuestro modelo competitivo, aumentando el grado de sofisticación y diferenciación de nuestra oferta y, en muchos casos, nuestro posicionamiento en precio. Estamos hablando de incorporar factores como la marca, el diseño, la innovación, tecnología, que nos permitan aumentar el valor añadido de nuestras exportaciones, pero que también que dé a nuestra marca país sea un factor que aporte también valor a nuestra oferta. En una economía basada en el conocimiento, como es la propia de nuestro tiempo, el capital humano es clave. Necesitamos poner a disposición de nuestras empresas los perfiles adecuados para afrontar este escenario y lograr atraer a nuestro país y a nuestras empresas talento internacional. Tenemos que articular o potenciar espacios y herramientas de colaboración público-privada, pero también de colaboración entre las propias empresas. Los retos a los que nos enfrentamos exigen generosidad,
amplitud de miras, suma de fuerzas y esfuerzos y cooperación. Nuestra diversificación geográfica debe orientarse tanto a las exportaciones como a nuestras importaciones. Los problemas y cambios surgidos en las cadenas de suministro en los últimos años y el escenario incierto nos obligan a repensar y corregir nuestras dependencias. Debemos ser un actor influyente en la política comercial europea, salvaguardando la apertura de la Unión Europea al comercio exterior y favoreciendo la diversificación de las cadenas de suministro y de nuestros mercados de exportación. Ello ha de hacerse a través de la apuesta por el multilateralismo y del refuerzo de las relaciones con nuestros socios estratégicos, entre los que destacan los países de Latinoamérica, con quienes debemos forjar una relación privilegiada también en el plano económico-comercial, a través de la firma y entrada en vigor de los acuerdos pendientes con Chile, México y Mercosur. También insistimos en la necesidad de que la Unión Europea cuente con una política propia respecto a China. La diplomacia económica debe continuar siendo una prioridad de nuestra política exterior, como lo es en otros países de nuestro entorno. Nuestras instituciones y nuestros representantes pueden y deben desempeñar un papel clave en la generación de oportunidades para nuestras empresas, especialmente en determinados mercados. Los poderes públicos deben, por un lado, contribuir al impulso de la competitividad de nuestras empresas, reduciendo la complejidad administrativa, legislativa y fiscal, y, por otro, atender sus necesidades de apoyo, fundamentalmente a través de herramientas financieras, especialmente para apoyar los procesos de internacionalización y de promoción. El Gobierno, y particularmente los organismos y administraciones públicas competentes en el ámbito de la internacionalización, saben que cuentan con el apoyo leal y decidido de las entidades organizadoras de esta cumbre para seguir trabajando juntos en favor de un interés común como es la internacionalización de nuestra economía y de nuestras empresas. Palanca clave de crecimiento y, por tanto, también de generación de empleo y de bienestar para nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Y para finalizar el acto, tiene la palabra el ministro de Industria, Comercio y Turismo, don Héctor Gómez. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer poder participar en el cierre de esta quinta cumbre de internacionalización. Querida secretaria de Estado, Siana, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la COE, que nos ha tenido que dejar también, presidenta del Foro de Marcas Renombradas, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, señoras y señores. Creo que se ha trasladado en las diferentes intervenciones, especialmente en esta última mesa, en esta última ronda, presidente, hago tuya, hago mía, y creo que de todo tu cierre de Es la hora de España. Creo que define muy a las claras la situación en la que nos encontramos. Y han comentado también que Europa esta vez, y comentabas que Europa esta vez ha dado una respuesta diferente a un desafío extremo. 750.000 millones de euros, por primera vez la Comisión Europea accede a los mercados de capital, donde ofrece una extraordinaria oportunidad a todos los países por no solo salir cuanto antes de una situación de shock económico, sino de transformación. Y eso provoca también un escenario de competitividad entre los propios países para captar los inversores, las marcas y los proyectos vertebradores. Nos movemos en un marco europeo internacional de incertidumbre, un conflicto bélico en Ucrania, próximo año elecciones también en Estados Unidos, que marca el tablero geopolítico y desde luego nos obliga a ser muy certeros en la acción de lo público de la mano de lo privado. Y si de algo debemos estar orgullosos en este Gobierno, más allá de las múltiples políticas que impulsamos, creo que hemos dado un paso enorme, de gigante, en materia de colaboración público-privada y aquí se ha dejado muy claro en las diferentes intervenciones
y aquí presente la Secretaría de Estado en materia de internacionalización, han incorporado un ingrediente, un aspecto muy importante que me parece crucial, la dinámica, la acción diplomática también en los países. Creo que es un actor imprescindible a tener en cuenta en el desarrollo de nuestra actividad económica en el exterior. Ha cambiado mucho el mundo, el contexto internacional desde principios de siglo. Nos movíamos en apenas 40 países, hoy nos aproximamos a los 2 centenares de países en el mundo y eso marca diferentes velocidades en el desarrollo de estos países y, por lo tanto, esa complejidad nos obliga a ser muy certeros, repito, en la acción que nosotros desarrollamos para colaborar, para crecer e internacionalizar. Somos testigos de una verdad indiscutible. Sin la internacionalización, un país no puede prosperar. Creo que ha quedado claro también en las diferentes intervenciones. Por lo tanto, querido José Luis, muchísimas gracias por albergar esta quinta cumbre, este encuentro tan importante para intercambiar ideas y, desde luego, orientarnos también desde lo público a trabajar en proyectos de presente y de futuro que vertebren el país y el tejido productivo en España y en el exterior. Hablaba la presidenta de marcas del foro, de marcas renombradas. Recientemente, hace aproximadamente 2 o 3 semanas, participaba junto a Su Majestad el Rey en la presentación de un estudio de la reputación de España en el exterior, con comparativas muy interesantes en el marco de los países del G7, y la imagen era extraordinaria, es extraordinaria. Y eso debemos tenerlo en cuenta prácticamente en todos los parámetros. Aspectos a mejorar en el ámbito educativo, algunos aspectos a considerar. Pero en el cómputo global España es un país extremadamente bien valorado. Y no hablo única y exclusivamente desde la vertiente España, destino turístico, sino calidad institucional, buen funcionamiento de las instituciones, muy buena valoración del tejido empresarial y productivo, de la calidad y del nivel de las empresas. Por lo tanto, tenemos muchos motivos para pensar que nuestra proyección exterior, siendo mejorable, como todo en la vida, es muy buena. Eso contrasta, lamentablemente, con determinados aspectos que sí que tenemos que analizar en profundidad. El contraste, por ejemplo, que desde España se tiene en vectores clave también de nuestro país. Hablaba también el presidente de la falta de entendimiento político, que creo que es uno de los aspectos a considerar y que deben ser uno de los pilares fundamentales de desarrollo de un país. Y ahí tenemos muchos pasos que dar. Nuestra voluntad, la voluntad de este Gobierno, desde luego, es ir en esa dirección. La actuación de nuestro Gobierno en materia de estrategia de internacionalización está marcada en la definida en el documento de la economía española 2017-2027. Dentro del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 21-22 prácticamente hemos alcanzado todos los objetivos. En comercio exterior estamos registrando máximos históricos según el balance del primer trimestre. Nuestro comercio exterior es un motor económico gracias a la solidez, competitividad y resiliencia. Como bien han comentado y han utilizado en diferentes ocasiones este término, resiliencia de las empresas españolas en los mercados internacionales. Hoy quisiera destacar, elevábamos a la comisión delegada, a la conocida como SEDEGAE, pues diferentes documentos, informes para su valoración. Uno de ellos era de SESTE, donde considerábamos que ha crecido en este primer trimestre más de un 800% las operaciones de cobertura de póliza, el 90% póliza verde, de proyectos, algunas empresas españolas, de más de 700 millones de euros en el extranjero. Estamos hablando de que tenemos un margen extraordinario y unos instrumentos sobresalientes para dar continuidad a los datos que hoy se han reflejado aquí. Por lo tanto, tenemos músculo, tenemos cobertura, madurez del tejido productivo que se ha demostrado sobradamente con la crisis de la COVID. Demostradamente, hemos sido capaces de recuperarnos en tiempo récord y eso habla de la solidez y la madurez de todo nuestro tejido productivo. Afrontamos un marco en este semestre, el segundo semestre de 2023, de extraordinaria oportunidad. La presidencia europea nos obliga a marcar un hito, un punto de inflexión también en el liderazgo en Europa para impulsar determinados instrumentos legislativos que nos ayuden a facilitar también el desarrollo económico y empresarial, a facilitar la inversión. Somos conscientes y sensibles a todas las demandas de todos los sectores y, sinceramente, España tiene una extraordinaria oportunidad este semestre, muy grande. Hablaba también José Luis, Antonio lo deslizaba también, de los acuerdos
importantes, como puede ser el acuerdo de Mercosur. Creemos que este semestre debe marcar la línea para que en el 2024 sea una realidad, que no se trabaje, que no se abra el acuerdo Mercosur y sin instrumento adicional que nos permita incorporar aquellos aspectos que algunos países consideran, y creo que ese es el camino que debemos determinar en este liderazgo en Europa. Bueno, yo a modo de despedida, y sí quisiera agradecerles el esfuerzo que realizan, extraordinario esfuerzo. Yo comentaba con anterioridad la extraordinaria labor público-privada de todos los actores, y poner al Gobierno a vuestra entera disposición, evidentemente, y seguiremos trabajando de manera infatigable para adaptar todos los instrumentos que he relacionado hoy, y algunos que no he relacionado, pero sí lo ha hecho la Secretaría de Estado, a las nuevas necesidades existentes. Yo soy de los que cree que las estrategias y los instrumentos, los documentos que se elaboran en un periodo de tiempo son importantes, pero siempre deben ser permeables a la realidad que vivimos cada vez más cambiante. Cada vez más cambiante. Seremos más competitivos en la medida en la que seamos más permeables a los acontecimientos que condicionan nuestro día a día, y desde luego creo que desde lo público y desde lo privado tenemos no solo la responsabilidad, sino la obligación de contar con todos los instrumentos posibles para hacer frente a cualquier desafío, con coraje y valentía. Sin más, y como ministro de Comercio quiero destacar, como comentaba, que afrontamos unos años de incertidumbre, pero también de oportunidades, de muchas y buenas oportunidades, donde España, no me cabe la menor duda, va a salir fortalecida. Sin más, gracias por vuestra atención, desearles que sea productiva la jornada del día de hoy y de siempre, y a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.